noches, bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Estamos los días lunes a las 22 y todos los lunes vamos a estar acercándole a ustedes los referentes de nuestra provincia. Hoy estamos nuevamente con una mujer, trabaja en la gestión de Cornejo, la vamos a presentar y vamos a comenzar con el diálogo. Tras 20 largos años, una mujer volvió a estar a cargo de las cuentas públicas mendocinas. Paula Alacino, directora de presupuesto desde que comenzó la gestión de Alfredo Cornejo, se encargaba no solo de hacer el listado anual de los gastos de Mendoza, sino que también, durante 2 años y medio, manejó los fondos del Estado. El 1 de agosto de 2018 asumió como la nueva ministra de Hacienda de la provincia. Es la segunda mujer en este puesto clave del gobierno desde el regreso de la democracia. Alacino, incondicional del gobernador, viene trabajando con él desde hace mucho en la municipalidad de Godoy Cruz y desde su asunción en este ministerio ha afrontado un año complejo en materia de finanzas. Hoy, en Chat Político, nos visita la contadora María Paula Alacino, ministra de Hacienda y Finanzas. Buenas noches, Paula. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Bueno, decíamos que genera mucha expectativa que sean las mujeres las que de alguna manera han empezado a transitar este camino y este ciclo 2019 de Chat Político y realmente es un gusto tenerla con nosotros. Bueno, el gusto es mío representando al género Sin duda. y en una tarea bastante complicada. A eso me refiero, ¿no? Veíamos un poco la historia personal que tiene en esto de trabajar, ya sea en el municipio de Godoy Cruz y ahora en la provincia, y realmente, además, está en un lugar sumamente estratégico. Sí, he tenido la posibilidad de tener ascensos bastante vertiginosos en mi corta carrera, no tanto laboral, sino más bien laboral política. Me afilié al radicalismo de grande, ya tenía 28 años más o menos, y siempre de la mano de Alfredo Cornejo. Él de alguna forma es mi padrino político. Y justamente me acerqué por él, por lo que él representaba en ese momento para mí, y lo que representa ahora va a ser que lo siga siguiendo en cualquier proyecto que él encamine. Ministra, vamos a repasar un tuit de Radio Nacional justamente que habla de las cuentas del gobierno provincial. Dice, ahora en Panorama Federal la contadora María Paula Alacino, era pues que estaba en un programa en ese momento y hablando sobre las cuentas del gobierno provincial. El gobierno de Cornejo tuvo que pagar muchas obras que habían quedado pendientes de la gestión anterior. Fue toda una tarea también, ¿no? Poder cerrar ese ciclo que había quedado inconcluso. Sí, y voy a usar tiempo presente. Es una tarea. Para poner un ejemplo, el estadio del parque, el estadio cerrado, aún no se termina la obra, por ende no se termina de pagar, ¿no? Fue una obra muy mal planificada, una obra desde mi punto de vista innecesaria para el momento social de la provincia. Se podrían haber construido muchas escuelas con lo que se ha destinado a esa obra, se podrían haber ampliado hospitales, se podrían haber pavimentado rutas. Las terminamos, a muchas, pero lo peor de todo es que las pagamos a muchas, o sea, no pudimos disponer de la recaudación propia, de la recaudación de nuestra gestión para pagar obras que nosotros habíamos iniciado, porque primero debemos concluir con el pago de todas estas obras que habían quedado y de las cuales todavía hay rezagos y todavía estamos tratando de terminar con problemas de ingeniería, problemas básicos en el armado de los pliegos que generaron muchísimos inconvenientes y muchísimas alteraciones de obra. Para darte una idea, el estadio estaba proyectado de manera tal que las últimas butacas quedaban en una posición donde el público podía caerse directamente, caerse encima de los que estaban por debajo, no tenía totalmente pendiente. Estaba mal planificado. Exactamente, estaba mal planificado. Entonces, bueno, todo eso demoró muchísimo más los procesos para la culminación de la misma, porque se tuvieron que volver a armar de alguna forma los proyectos estratégicos, a hacerse cómputos y presupuestos de nuevo, a planificar nuevamente cómo se tenía que hacer la obra. Y en ese caso, usted daba un ejemplo específico. Seguramente ha sucedido con otras obras, digo, de que tal vez no estaban planificadas de la mejor manera. ¿Qué sucedió en esos casos con las empresas que ya habían ganado ese proyecto y con aquellas que tuvieron que seguirlo? ¿Tuvieron que cambiar de empresas? En algunos casos sí, la mayoría de los casos no se cambió de empresa, pero en algunos casos sí, porque las empresas habían abandonado las obras y tuvimos que llamar a licitación nuevamente para
para poder culminarlas y esos procesos en la administración pública, más que todo en la administración pública del Estado provincial, en un municipio no son tan dificultosos, llevan un proceso muy largo. Uno todos los días se manifiesta muy en contra de la burocracia del Estado, burocracia que por ahí uno mismo ayuda a que exista, ¿no? Porque cada vez son más los pedidos de dictámenes en los que uno se basa para poder estar seguro de la decisión que está tomando, y bueno, eso lleva un proceso que torna al Estado bobo en cada vez más bobo, no tiene mucha agilidad. Y en ese caso, al tener que hacerse cargo de esas obras que quedaron pendientes, inconclusas, algunas seguramente que ni siquiera arrancaban de una manera específica, hubo que cambiar la organización, digo, a la hora de hablar de nuevos proyectos que podían tener este gobierno, ¿no? Sí, en realidad lo suponíamos. Creo que el gobernador Cornejo no hizo ninguna promesa de campaña que no haya podido cumplir o que esté en plazo para cumplirse, ¿no? En cuanto a obras. Pero sí perdimos un año de gestión, el primer año de la gestión de Enrique Baquí a cargo de la cartera de infraestructura. Estuvo básicamente abocado al pago de los proveedores de la deuda, ¿no? que pagamos con bonos, y a replantear un poco qué pasaba con todos esos contratos de obra que se encontraban hasta algunos en situaciones que muy cerca de lo ilegal, ¿no? Y de lo irregular. Bueno, normalizar la situación y seguir, digamos, con la obra que ya estaba en marcha. Normalizar la situación, elegir obras estratégicas que eran prioridad del gobernador, que bueno, lamentablemente vamos a ver algunas culminadas este año y otras culminadas el año que viene, pero no solo por el hecho de la obra en sí, sino porque al Estado provincial le faltaba absolutamente todo. El Estado no podía funcionar, tenía solo personal, lo que recaudaba lo gastaba en prender y apagar la luz, ¿sí? Se iba todo en gasto corriente. El personal que estaba no tenía, bueno, en el caso de la policía no tenían chalecos, no tenían móviles, el sistema Tetra no funcionaba, las cámaras de videovigilancia y el 911 estaba colapsado. Las escuelas estaban en condiciones muy precarias, los hospitales no tenían gasas, no tenían insumos básicos. Falta muchísimo por hacer, pero estamos muy satisfechos y muy orgullosos de haber podido revertir una situación que la verdad, cuando a mí me tocó hacer el primer cruce de información con la subdirectora de presupuestos de la provincia, una anecdótica, alguien que hace mucho está, Roxana Tejada, que me ha dado mucho apoyo a mí y le ha dado mucho apoyo a la gestión. Era increíble encontrarse con una desida tan grande, ¿no? Claro. Entonces era mucho lo que había para barajar y dar de nuevo, y no sé si era momento para ponerse a planificar grandes obras, sino era momento para ponerse a ordenar el Estado. Realmente creo que fue lo que el gobernador arrancó sabiendo. Nos sorprendió que fuera más importante de lo que habíamos pensado, pero creo que es lo que hemos logrado con estos 3 años, casi 4 de gestión que llevamos. Ministra, vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a regresar y salimos a la calle a pedirle la opinión a la gente, como siempre hacemos en cada programa, sobre distintos temas. Así es que eso lo vamos a compartir con usted en unos minutos. Estamos con la ministra de Hacienda, Paula Alacino, en esta edición de Chat Político. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden utilizar nuestras redes sociales, @señalutv a través de Twitter, y nos encuentran en Facebook como Señal U. Enseguida regresamos. Ya estamos en el segundo bloque de Chat Político. Ustedes saben que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, y también nos pueden ver en el 22 de Supercanal HD, y pueden volver a ver este programa y los anteriores, e incluso los ciclos anteriores, en www.unidiversidad.com.ar. Seguimos con la ministra de Hacienda, Paula Alacino, hablando de distintos temas, pero habíamos anticipado que íbamos a salir a la calle para ver lo que opina la gente, en este caso sobre la economía familiar, cómo hace para llegar a fin de mes. Y esto nos decían, ¿lo vemos? Por supuesto. Yo tengo que hacer un trabajo en la mañana para poder llegar, porque si no, no me alcanza la jubilación para llegar. Bueno, trabajo en un hospital, en el área de limpieza. Gano dentro de todo más o menos bien, y llego como puedo, digamos. No es que llegue, viste, así como decir, ay, que holgadamente,
pero llego ahí. Y la verdad que está bastante difícil. Lo que pasa es que uno cuenta con una determinada cantidad de dinero en el mes y al mes siguiente va a comprar la misma cantidad de cosas y cada cosa está alrededor de, te puedo decir, desde 5, 20, 10, 50 pesos más, de ahí para arriba. Así que uno va como reduciendo el gasto en cantidad de las cosas que consume, porque si no, definitivamente no hay manera. Tratando de comprar lo más barato siempre y bueno, ahora vinimos a comprar algo que por las redes sociales se vende y que se vende mucho más barato y así, tratando de ahorrar. Tratando de aminorar gastos, ya dejamos de darnos gustos en familia como lo hacíamos antes una vez por mes. Malabares, básicamente, entre mi marido y yo, los dos tenemos un sueldo fijo por suerte y somos creo que pocos de los beneficiados. Igual y así todo, todos los meses gasto el triple o el doble que el mes anterior y hago malabares. Hago de todo un poquito, algunas changuitas así de plomería, albañil, algunas cositas así. La luz, el gas, el agua, vas como midiendo los consumos y gastando absolutamente lo necesario. Nos metimos en un grupo donde hacemos trueque, intercambiamos ropa, sobre todo las mamás que tenemos niños chiquititos, por abrigo, campera, ropa de verano, y así nos manejamos. Bueno, ministra, eso es lo que sucede y lo que opinan los mendocinos. Por ahí la pregunta que también incluso uno se hace cuando habla de los funcionarios, tanto a nivel nacional como provincial, es qué tan cercanos están a la realidad, digo, porque a todo el mundo le está costando llegar a fin de mes. Bueno, había un testimonio de gente que necesita, más allá de su ingreso fijo, buscarse otro ingreso o recurrir al trueque que se había perdido en estos últimos años porque está vinculado con una inflación. La semana pasada, hace algunos días, se hablaba de pobreza, números que sin duda afectan y mucho a la economía de los argentinos. Sí, obviamente los políticos o los funcionarios no salimos de otro planeta, entendemos la situación y también la atravesamos a la situación. No es para nada simpático ni agradable ver estos informes y bueno, estos medios a mí me han hecho conocida, que gente me conozca y también cuando voy al supermercado tengo comentarios de la gente en el supermercado y los comparto, ¿no? O sea, lamento muchísimo la inflación que hay. Es verdad que, como lo decía una de las entrevistadas, que básicamente eso es la inflación. Con la misma plata no puedo comprar lo mismo que compré el mes pasado, el aumento generalizado de los precios, ¿no? Lamentablemente es como un castigo a nuestra gestión también este problema económico, ¿no? Porque nosotros creo que hemos hecho una gestión muy prolija, hemos trabajado tratando de disminuir la carga impositiva de los mendocinos, sabemos que las herramientas que tenemos son muy pocas, disminuimos ingresos brutos, disminuimos o exentuamos a muchas actividades del impuesto a los sellos. Emitimos 2 bonos fiscales para tratar de aumentar la inversión en la provincia, dando más trabajo y que se generen nuevos puestos de trabajo. Pero todos nosotros lo hicimos en un marco, en un contexto de un soñado crecimiento de la economía de la Argentina, ¿no? Hoy la situación se ha revertido cada vez más o cada vez más está más en contra. Y sentimos que, bueno, muchas veces se castiga a nuestro gobierno por pertenecer a un sector político, al mismo sector político, pero nosotros, y lo que me gustaría transmitirle a la gente, que sé que muchos lo entienden, pero otros no, es que las herramientas que nosotros tenemos son básicas. Son administrar bien el presupuesto, no endeudarnos para gastos corrientes, disminuir en lo que podamos la presión impositiva, aunque sabemos que la presión impositiva y la presión tributaria está engrandecida más que todo por los tributos que se pagan a nivel nacional y no local, y generar de la manera que podamos, con los beneficios que podamos, más trabajo, ¿no? Trabajo genuino. Por ahí hay gente que critica que nuestra gestión buscó como premisa disminuir la planta de personal, suponiendo con eso que, bueno, dejábamos de lado a mucha gente, dejábamos mucha gente en la calle. 100.000 empleados públicos es muchísimo para un Estado. Que hoy el gas o cualquier servicio público esté caro, en realidad es porque antes estuvo muy barato.
porque antes lo subsidiábamos entre todos. Y ese subsidio, bueno, hacía que las empresas no invirtiesen y que no se aplacen las redes. Estamos pendientes de un hilo en Mendoza para mantener el suministro de la energía, y realmente las empresas privadas, al tener el subsidio del Estado, tampoco nunca se preocuparon y nunca se sancionó la empresa privada. El Estado nunca funcionó como contralor de la empresa privada. Revertir eso va a llevar muchos años, no es algo que es de la noche a la mañana, pero aunque suene por ahí duro, en cualquier lugar del mundo que no sea la Argentina, prender la luz y derrochar agua sale muy caro. Sí. Acá estamos acostumbrados a que las cosas sean de libre acceso y fáciles de conseguir, y creo que bueno, el cambio cultural que tiene que hacer la Argentina es un cambio muy profundo, que 4, ni 8, ni 12 años lo van a enderezar o lo van a cambiar. Ministra, uno recién veía lo que sucede en la economía familiar. Sí. Y el gobierno o un Estado no es ajeno a que si hay una crisis también les afecta. Digo esto porque hace también unos días se conocía que hay algunos problemas con la recaudación, tanto a nivel provincial con los municipios también se está dando. Bueno, esto es parte de la crisis que hoy tiene la Argentina. Por supuesto, el Estado se administra como se administra una casa. Cuando hay épocas de bonanza, uno ahorra para las épocas de las vacas flacas, ¿no? Sí. Hoy también en el Estado no nos alcanza lo que ingresa para pagar los gastos que tenemos, porque la inflación nos pega a todos, nos golpea a todos por igual. En los bienes, en los servicios, en el personal, nosotros, gatillan prácticamente todos los convenios colectivos, o sea, con todos los sindicatos cerramos gatillando. Todos van atados a la inflación, quiero decir, no hay una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, con un poco de delay nada más, pero no hay pérdida. Pero nosotros ahorramos, ordenamos, administramos y gracias a eso nos podemos poner en una situación por sobre varias provincias de la Argentina que seguramente la están pasando mucho más mal que nosotros, y sobre Nación, ¿no? que no pudo hacer el ahorro, entonces ahora hizo el ajuste, digamos. Esta herramienta que nosotros tuvimos de anticiparnos a las malas noticias, aunque nunca las predijimos, ¿no? Eso fue... De alguna manera todo nos agarró por sorpresa abril del año pasado, fue una gran sorpresa lamentablemente. Pero esto nos permitió hoy poder cumplir, vuelvo, con esos ahorros que tenemos y con una administración muy ordenada y sin sacarle el ojo al gasto todos los días, porque es un trabajo diario, un trabajo donde tenemos un estrés bastante importante los que trabajamos en Hacienda, porque somos realmente la máquina de impedir, pero no impedir por el hecho de impedir por sí mismo, sino impedir para que se pueda mantener un sistema ordenado que dice que debo destinar el ahorro del gasto ese de prender la luz, o sea que debo gastar menos en prender la luz, que funcione el Estado para poder hacer obras que generen más trabajo para los mendocinos. Vamos a repasar una placa en la cual se habla justamente de lo que decía ATM, ¿no? Y también la DEIE, de la caída de cifras reales de la recaudación, la vamos a repasar. Bueno, ahí estaba la nota que le hacía el Diario Los Andes, o en la que mencionaba el Diario Los Andes justamente el tema de la recaudación, que hablaba de hasta enero cómo se había realizado el tema de la baja en los ingresos tributarios, que fue del 17% anual, esto refiriéndose al año pasado. Y ahora sí vamos a repasar este cuadro en el cual también de alguna manera se trata de establecer qué ha sucedido con la caída real de la recaudación anual. Lo decíamos recién, lo decía usted, no escapa ni ningún municipio ni tampoco el gobierno de la provincia. Y ante esto, la aclaración que usted ya la ha hecho, pero sobre todo para dejar tranquilos a los empleados estatales, que cuando se habló de baja en la recaudación, la primera pregunta que se hacen es, está garantizado el tema de los salarios, ¿no? La verdad que ningún empleado público me ha hecho la pregunta. Les soy sincera, la pregunta me las han hecho los medios. Por eso. Todos los empleados públicos cobran su sueldo, nosotros les avisamos 3 días antes, pero por una cuestión de que ya es costumbre. Es habitual. Es costumbre que mandemos un tuit o que... No porque no lo podamos hacer, ¿no? Los empleados públicos no han mostrado ningún tipo de temor. Y creo que eso es porque la conducción ha sido buena, o sea, no solo la conducción
del gobernador, sino la conducción de todos sus ministros, de todos sus subsecretarios, de todos sus directores, ¿no? Hemos demostrado que podemos administrar y que hemos pagado siempre en tiempo y forma, y de hecho hemos honrado deudas que no eran nuestras, ¿sí? Y Mendoza fue una de las pocas provincias que logró el acuerdo paritario incluso el año antes, nosotros, ¿no? Teníamos la tranquilidad de que el inicio de las clases estaba asegurado sin ningún roce, o sea, por eso digo, no he recibido reclamo, pregunta, consulta, y eso que bueno, con Julián, que es mi jefe de prensa, administramos las mismas redes sociales. No veo preguntas del tipo, che, ¿van a poder llegar? No, se da por hecho, y ojo que se dé por hecho, para nosotros es una alegría, pero hay que tener memoria. Sí. Hay que tener memoria porque en otro momento, cuando nosotros no estábamos, no se daba por hecho. O sea, llegó el mes de noviembre de 2015 y muchos empleados públicos no cobraban su sueldo. Y proveedores del Estado no cobraban sus facturas de hacía años. Más allá de las deuda de zona, deudas con el personal por antigüedad, por título, ni hablar. Y todavía siguen apareciendo deudas. Ministra, vamos a ir a un nuevo corte y ya vamos a venir con el último bloque del programa. Le seguimos agradeciendo que nos dé la posibilidad de estar hablando con usted aquí en Chat Político. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta. Bueno, estamos de vuelta y es el último bloque de Chat Político. Recuerden que estamos en www.unidiversidad.com.ar. Seguimos hablando con la ministra de Hacienda, Paula Alacino, y en este caso vamos a hablar de un tema muy reciente que sin duda es simbólico para la provincia, pero también porque hay un antecedente que viene de la nación con un camino frustrado, pero que en definitiva en la provincia ya tiene forma. Hablamos de la ley de extinción de dominio y vamos a repasar un tuit de Marcelo Rubio que dice: es una herramienta clave para atacar el poder económico de las mafias organizadas. La iniciativa de Cornejo es otro avance concreto contra la corrupción. Bueno, y abajo que devuelvan lo robado, sí a la extinción de dominio y gestión Cornejo, destacando justamente lo que significa este proyecto que ya es ley. Este proyecto que es ley, que bueno, fue un trabajo trabajó mucho el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, que teníamos cierto resquemor a que no saliese porque la oposición, bueno, no están los votos como fueron, pero no estaban de acuerdo. La oposición en dar los votos necesarios para que se sancionase la ley, con excusas prácticamente absurdas, o desde nuestro punto de vista absurdos, ¿no? Bueno, de hecho, ahí menciona esa nota que justamente en contra del proyecto votó Unidad Ciudadana y los representantes del FIT, del izquierda. Sí, bueno, recordemos Unidad Ciudadana, ¿a quién responde? Responde a la ex presidenta de la Nación, que no tengo idea ya cuántas causas tiene abiertas, ¿no? Parece que es muy fácil olvidarse de bolsos con las monjas, de valijas adentro de un aeropuerto. O sea, la memoria del argentino, la verdad, es muy cortoplacista, y lamentablemente es muy cortoplacista. Creemos que, bueno, que con estas leyes va a tener una herramienta más la justicia para poder accionar rápido, que es lo que necesitamos y es lo que la sociedad demanda. Hablábamos con Marcelo D'Agostino justamente sobre el tema y sin duda es lo que dicen que él sostenía, ¿no?, el avance que significaba este proyecto ya ley, sobre todo como respuesta también a la sociedad que busca justicia en definitiva, que se responda ante la justicia y que si hay que devolver, se devuelva. Por ¿no? supuesto. Y que aquello que fue dinero que llegaba desde la corrupción o desde otros delitos, en definitiva tenga que estar donde deba. Donde debe estar, donde tiene que estar, que en realidad es que vuelva, bueno, a la sociedad, que es la que paga sus impuestos, ¿no? Y la que le paga al servicio de justicia. El gobernador se ha trazado como objetivo que ese dinero vaya directamente al plano educativo, ¿no? El gobernador lo está incluido en el proyecto de ley que, bueno, está próximo a promulgarse. Un sistema educativo necesita siempre el aporte del Estado, ahí siempre muy presente, y también de privados, ¿no? Muchas veces, y lo agradecemos, muchas veces son los padres los que ayudan a pintar las escuelas, son los mismos docentes los que ayudan a reparar los bancos. No alcanza con el Estado solo. El Estado solo no puede hacerse cargo de todo porque, bueno, si no tendrían que ser 200.000 empleos públicos y ya sería una cifra imposible de pagar.
Bueno, ahí repasamos en este caso uno de sus tweets. Dice, referido a un préstamo para la provincia, pero por decisión del gobernador Cornejo se decidió coparticiparlo a los 18 departamentos. De esta forma seguimos federalizando los recursos con los municipios para que ellos también sean parte del crecimiento. ¿A qué préstamo concretamente se refiere? Sí, en el 2016 se firmó un acuerdo con Nación por la devolución progresiva del 15% que se traía de la masa coparticipable y iba a las arcas del ANSES. Este 15%, bueno, se fue devolviendo en forma de, en pesos, digamos, vía coparticipación normal, y una parte por un fondo de sustentabilidad del ANSES a través de un préstamo con tasa muy subsidiada. ANSES subsidió la tasa. Los 2 primeros años fueron subsidios de tasa del 15% y estos 2 últimos, y el último desembolso, que es este que vamos a hacer ahora en estos días, tiene una tasa del 12%. Nada más, que contra una Badlar de prácticamente 47%, estamos hablando de una cifra casi insignificante. El gobernador en su momento decidió que quería compartir de alguna manera este recurso con los municipios porque consideraba que les era propio también, ¿sí? Y bueno, elevamos a la legislatura un proyecto de ley que fue sancionado y promulgado, obviamente, y a través del cual les prestamos, ese préstamo que era para la provincia, se lo prestamos a los municipios a su vez para que lo destinen a lo que ellos consideren necesario. Fue muy amplia la ley, pero bueno, ayer yo tuve la posibilidad de estar con los intendentes del Frente Cambia Mendoza y todos lo van a destinar justamente a hacer obras que van convirtiendo el círculo virtuoso del trabajo, ¿no? para los mendocinos en este momento tan delicado de la economía. ¿Y qué dicen los intendentes de otros colores políticos, ¿no? Con respecto a la llegada de estos fondos que sin duda son bienvenidos? Sí, estimo que todos lo deben bienvenir porque la tasa, repito, es muy baja. Bueno, no pude hablar con Omar Jiménez porque llegó muy tarde a la reunión. La reunión estaba pactada a las 11 de la mañana y llegó tarde. Aveiro no fue, si mal no recuerdo. Sí estuve con Félix en San Rafael, que le acerqué el préstamo y bueno, todos necesitan de alguna manera esos recursos, a todos les viene muy bien que les preste plata a la provincia. Sin duda. Ministra, nosotros le volvemos a hacer el agradecimiento por tener la posibilidad de hablar con usted porque lo decíamos al comienzo y usted también lo decía, la representación femenina en un gobierno no es menor y menos en el cargo que está usted, y yo voy a compartir al mismo tiempo una anécdota que tenemos con el gobernador, que cuando fuimos a hacer el último chat político del año pasado hablaba de lo bien que se lleva con las mujeres, e incluso se van a enojar muchos hombres, pero dijo, me llevo mejor con las mujeres que con los hombres a la hora de tomar decisiones, trabajar y coordinar las tareas, porque decía, son muchos más ordenadas, y seguramente tiene que ver un poco con el trabajo que hace con usted, bastante con el trabajo que hace con usted, ¿no? Sí, más ordenadas, más expeditivas, más rápidas, más leales. Bueno, muchísimas gracias, ministra, y bueno, le deseamos éxito. Muchas gracias. En lo que le queda de gestión y todo sea por el bien de la provincia. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así pasaba una nueva edición de Chat Político con la ministra de Hacienda, Paula Alacino. Nosotros ya tenemos la invitación para el próximo lunes, recuerden, a las 10 de la noche, Chat Político. Recuerden que si quieren volver a ver el programa, www.universidad.com.ar. Muchas gracias.